Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba turca. Kerem rompe el silencio ande el manager y un scoop dalo tras bastidores. Hola, mis seriu copyright filos turcos favoritos. QU Copyright alegró a tenerlos una vez muy de SAQ en nuestro canal, su refugio para todo lo que tenga que ver con las telenovelas turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Si eres de los que aman los dramas apasionados, los romances imposibles y los secretos que te dejan con la boca abierta, eres tú, ese en el lugar correcto. Hoy tenemos un vídeo que seguramente los dejará hablando por duas, y es que vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando como la superíndice 3 Bora, una supuesta tensión superíndice 3N entre dos de las estrellas ese brillantes de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Pero la cosa no se queda aún porque al parecer del manager de uno de ellos también Copyright N ha entrado en la ecuación superíndice 3N. Rense porque vamos a desmenuzar cada detalle de este salseo. Y si eres nuevo por AQ, no te olvides de darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme de nuestras series favoritas. Empecemos. Y vamos directo al grano porque la verdad es que esta noticia ha dejado a muchos fans con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Si bien Kerem y Hande siempre se han mostrado como una pareja idílica, tanto dentro como fuera de la pantalla, los rumores de una posible crisis comenzaron a sonar con fuerza hace unas semanas. Todo empezó superíndice 3 con comentarios en redes sociales y como saben, donde hay humo casi siempre hay fuego. Algunos aseguran que la tensión superíndice 3N entre ellos es palpable tras bastidores, en los rodajes de sus nuevos proyectos. ¿Será que la presión superíndice 3N del trabajo y la fama han pasado factura a esta relación superíndice 3N? O como muchos temen, estamos ante el final de una era. Lo más intrigante de todo es que según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, el manager de uno de ellos, y no vamos a decir de que Copyright N, ha entrado en la disputa y dicen que no precisamente para calmar las aguas. ¡Ay! Vamos a ver QU Copyright Series han catapultado a estos dos a la fama y CU superíndice 3 mo podrá estar afectando todo este embrollo a sus carreras. Empecemos como es justo, hablando de la serie que lo cambió superíndice 3 todo para esta pareja y para nosotros, los seriu Copyright filos, Senú con diéresis al capm, o llamas a mi puerta. ¿Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 de Eda y Serkan? Esta comedia romántica que se transmitió superíndice 3 desde 2020 hasta 2021, nos regaló superíndice 3 una historia de amor que traspasó superíndice 3 la pantalla. Su Kerem y Hande que interpretaron a la pareja protagonista, se convirtieron en la pareja del momento, y su química era tan evidente que todos dimos por hecho que su amor era tan real como el que vimos en televisión superíndice 3N. La serie nos contaba la historia de Eda, una joven florista que tras perder su beca, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad muy particular. Lo que comenzó superíndice 3 como un contrato se convirtió superíndice 3 en una historia de amor con altibajos, celos, confesiones y momentos inolvidables. Senú con diéresis al capm, se coronó superíndice 3 como un fenú superíndice 3 meno mundial, siendo doblada y emitida en numerosos pauses. Y claro, el romance de Hande y Kerem fuera de la pantalla hizo que el interu copyright S por la serie se disparara a UNMUDS. Si hablamos del GEU Copyright Nero, la comedia romántica fue el factor clave, con toques de drama que mantuvieron a todos enganchados. Y hablando de datos curiosos, ¿sabías que el rodaje de la serie se retrasó superíndice 3 por la pandemia? Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que se convirtiera en la favorita de muchos. La trama era fresca, los personajes adorables y la química entre los protagonistas era, sencillamente, mágica. Pero, ¿será que toda esta magia se ha desvanecido? La pregunta del millón superíndice 3N. Ahora, saliendo un poco del romance y metió copyright donos en otra serie que nos demostró superíndice 3 la versatilidad de Kerem, tenemos que hablar de Ya Istiklal Ya Olum, o la independencia o la muerte. Una producción superíndice 3N istu superíndice 3 rica donde Kerem interpretó superíndice 3 a un teniente de las Fuerzas Armadas turcas durante la Guerra de Independencia. Esta serie emitida en 2020 nos muestra un Kerem totalmente diferente al Serkan de Llamas a mi puerta. A Q lo vemos en un papel mucho más serio, mostrando su habilidad para interpretar personajes complejos y de gran profundidad.
La serie es un drama istu superíndice 3 rico que nos relata los eventos de la guerra de independencia de Turquía y, aunque no es un romance, nos muestra el coraje, la pasión superíndice 3N y el compromiso de un pueblo por su libertad. No podemos negar que la actuación superíndice 3N de Kerem fue impecable, demostrando su capacidad para asumir retos actorales de todo tipo. Y aunque esta serie no tiene nada que ver con los problemas actuales que presuntamente tiene con Ande, es importante mencionarla para que veamos el abanico de talento que tiene este actor. La serie se grabó superíndice 3 con un gran despliegue de producción superíndice 3N, con vestuarios y escenarios que recreaban fielmente la ucondiéresis copyright poca, y si eres de los que aman la historia, esta serie es una joya que no puedes perderte. La seriedad de su tema tica y la crudeza de los sucesos contrastan totalmente con la alegrúa y el romance de Senú con diéresis al Capm, pero sin duda, ambos trabajos nos muestran el talento y la dedicación superíndice 3N de este actor. Es importante que tengamos esto presente cuando vemos los rumores de su tensa relación superíndice 3N con Ande, porque a veces olvidamos que son actores y que tienen que interpretar muchos roles diferentes. Y cambiando de rumbo, vamos a hablar de Ande y de su talento, que no se queda a S. Hay que mencionar una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en su carrera y que la catapultó superíndice 3 como una de las actrices muy S queridas de Turquía, Aik Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica, emitida en 2016, nos presentó superíndice 3 a Ande interpretando a Ayat, una joven que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo. Ande nos mostró superíndice 3 su lado muy ese fresco y divertido, conquistando al público con su encanto y su carisma. La historia de Ayat y Murat, interpretado por Burak Deniz, es una de esas que te hacen suspirar y reír a partes iguales. Al igual que Senú con diéresis al Capm, esta serie fue todo un con diéresis copyright sito internacional, doblándose a muchos idiomas y conquistando los corazones de gente de todo el mundo. ¿Qué copyright hace que esta serie sea tan especial? Quizá vese su frescura a la química entre los protagonistas o simplemente la historia de amor tan bonita que nos cuenta. Pero sin duda, esta serie le dio a Ande el impulso que necesitaba para convertirse en la estrella que es hoy. La serie se grabó superíndice 3 en Estambul, con escenarios preciosos y una banda sonora que te engancha desde el primer momento. Si aún no has tenido la oportunidad de verla, no esperes S. Esta es una de esas series que te sacan una sonrisa y te recuerdan que el amor puede surgir en los lugares S inesperados. Pero volviendo a nuestro tema, es increíble Zeu superíndice 3 mo una actriz tan talentosa y reconocida como Ande, podrá verse envuelta en una tensión superíndice 3N con su pareja y con su manager. Y es que a veces, la fama puede ser un arma de doble filo. Y bueno, después copyright S de este recorrido por algunas de las series S importantes de Kerem y Ande, volvamos a la realidad y a los rumores que han desatado esta polu copyright mica. Es importante recordar que al final del día, ellos son seres humanos, con sus problemas y sus diferencias. Los rumores de peleas en el set no son algo nuevo en el mundo del espectáculo, pero es verdad que cuando se trata de una pareja tan querida como Kerem y Ande, el impacto es mayor. Si a esto le sumamos el factor de un manager que, según dicen, ha entrado en la ecuación superíndice 3N para empeorar las cosas, pues el escenario se vuelve aún muy complicado. ¿Qué copyright es lo que realmente estuvo pasando? Solo ellos lo saben, pero lo que sabemos es que esto podrá afectar a sus carreras profesionales. Y sobre todo podrá desilusionar a millones de fans que más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Y es que los fans de Senú con diéresis al Capm, todavía más menos han con verlos juntos tanto en la pantalla como en la vida real. Pero por ahora, todo son rumores y especulaciones. Y si bien es cierto que nos encanta el chisme, también copyright N es importante recordar que no debemos creer todo lo que leemos o escuchamos en las redes sociales. Lo mejor es esperar a que ellos mismos se pronuncien, si es que deciden hacerlo. Y hablando un poco sobre los managers, es muy curioso cómo una figura, aparentemente secundaria, puede llegar a tener tanto poder y tanta influencia en la vida de un artista. El manager es quien gestiona la carrera de un actor, quien toma decisiones importantes y quien a veces, sin quererlo, puede meterse en medio de la vida personal de su cliente. Y en este caso, según los rumores, ha sido el manager quien ha puesto SLU más menos al fuego, generando un clima de tensión superíndice 3N y discordia.
¿Será que este manager estaba buscando una manera de sacar provecho de esta situación superíndice 3N? ¿O será que simplemente intentaba proteger los intereses de su cliente? La verdad es que no lo sabemos y solo podemos especular. Pero lo que es cierto es que la situación superíndice 3N se ha vuelto bastante complicada y ahora, más que nunca, todos estamos a la espera de que se aclaren las cosas y que la verdad salga a la luz. Lo que es innegable es que este incidente nos recuerda que la vida de los famosos no siempre es tan perfecta como la vemos en las revistas o en las redes sociales. Detrás de las luces y la fama, hay personas con sentimientos, con problemas y con conflictos que a veces salen a la luz pública. Y en estos casos los fans somos los que sufrimos, porque nos duele ver CEU superíndice 3 nuestros actores favoritos pasan por momentos difíciles. Y para ir cerrando este vídeo, lo que podemos concluir es que al parecer, hay una tensión superíndice 3N entre Kerem y Ande, y que la situación superíndice 3N se ha complicado aún más con la entrada en escena del manager de uno de ellos. Si esto afectará a sus carreras, a sus proyectos o a su relación superíndice 3N personal, aún esto por verse. Pero lo que sabemos es que vamos a estar aquí, como siempre, siguiendo de cerca toda la actualidad de las series turcas y, por supuesto, todos los chismes y los rumores que surjan. Lo más importante en estos casos es mantener la calma, evitar sacar conclusiones apresuradas y esperar a que sean los protagonistas quienes decidan hablar y aclarar la situación superíndice 3N. Y si eres de los que aman las series turcas y te encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es tu canal. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme turco que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos saber qué copyright opinan sobre esta polu copyright mica. Si tienen alguna teoría o si hay alguna otra serie turca que quieran que comentemos en el superíndice 3 vídeo. Y antes de despedirnos, los invitamos a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con todos sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos mucho contenido preparado para todos ustedes, con lo mejor de las series turcas y los chismes jugosos del momento. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, nos vemos en el superíndice 3 Hasta la superíndice 3 Seriu Copyright Filos.